Bien, como les decía el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Gobernador, antes de entrar a los temas nacionales, que es lo que me interesa hablar con usted, le quiero preguntar sobre los episodios que sucedieron hoy en la provincia de Córdoba, en su provincia. Hubo incidentes frente a una planta de Monsanto, hubo heridos, detenidos. Quiero saber qué pasó. En realidad están ocurriendo cosas que llaman mucho la atención en Córdoba. Un grupo fue a impedir la entrada de vehículos que están llevando materiales para la construcción de una planta de Monsanto. El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la presidenta Kirchner envió un delegado para exhortar a que se cuidara el ambiente y no se permitiera seguir adelante con la construcción de esta planta. Por otro lado, si uno entra en YouTube, hay un video muy simpático de la presidenta diciendo qué bueno que Monsanto llegue a Malvinas Argentina en Córdoba con una planta de semilla. Esto demuestra que hay inversores que creen en el modelo. A ver, gobernador, un momento. Es una hipocresía un momento, porque quiero preguntarle una precisión. La presidenta elogió esa planta que se está construyendo en Córdoba. Sí, es cuestión de entrar en YouTube para verla. Y los que estuvieron hoy manifestándose son de la presidenta. Por supuesto, por supuesto. Es este doble mensaje que hay permanentemente. Yo le diría a la señora presidenta que no intente dividirnos a los cordobeses, que cuando vaya a Córdoba no entre por la puerta de atrás, que nosotros la vamos a recibir, que queremos construir un país donde haya diálogo. Ella no quiere dialogar porque los que no quieren dialogar es porque no tienen razones para esgrimir, o porque no quiere pagar lo que nos debe a los cordobeses, que ya supera los 5.000 millones de pesos. Entonces ocurren todo este tipo de acciones. Se acaba de votar un presupuesto que es profundamente antifederal y que además es el más anticordobés de todos los presupuestos nacionales de la historia. ¿Por qué? Porque establece que el gobierno nacional va a invertir 7 veces más en un argentino que vive en la ciudad de Buenos Aires respecto de un argentino que vive en Córdoba. Y no es que nosotros estemos en contra de que se invierta mucho en Buenos Aires, queremos que se invierta mucho en todos lados. Claro. Lo que no queremos es que haya discriminación. Lo que no queremos es que la sana rebeldía que tenemos los cordobeses, que es pacífica, es productiva, es nuestra manera de ser, sea castigada por un gobierno que sale cuarto en las PASO y que seguramente va a salir cuarto de nuevo en octubre. En la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba. Hablando de octubre, ¿qué va a pasar en el país? Ahí quiero ya al de la Sota, que es un político nacional. ¿Qué va a pasar en octubre en la Argentina? Algo bueno. El 27 de octubre. Algo bueno. Los argentinos le vamos a decir al mundo que la Argentina no va a ser Venezuela. En octubre se va a definir claramente que los que hoy están se van. Lo que no se va a decidir es quiénes vienen. Eso se decidirá dentro de 2 años. Pero que queda claro y que esto va a originar una perspectiva hasta los inversores internacionales que van a ver que este sistema que está rigiendo hasta hoy va terminando su ciclo. Creo que es una elección muy importante la de octubre. No solo se eligen diputados nacionales para que no vuelvan a ocurrir estos presupuestos que se aprueban de la noche a la mañana. Yo le pido a los senadores nacionales que representan nuestras provincias que dialoguen con los gobernadores antes de tratar ahora el presupuesto que ha aprobado diputado. Es muy inequitativo, es un dibujo, Joaquín. En realidad, con estos presupuestos que pueden ser modificados por los jefes de gabinete, podríamos ahorrarnos el trabajo y aprobar una ley que tenga un solo artículo, que diga, facultase a la presidenta a que recaude todo lo que pueda y désele la facultad de que lo gaste como quiera. Porque esta es la verdad, es un dibujo el presupuesto. Es un dibujo la inflación prevista, es un dibujo el dólar que prevén, es un dibujo que vayan a gastar en fútbol para todos 1.400 millones de pesos. Es decir, son dibujos. Es parte de la insinceridad que después que nos está enojando a todos. El dinero de una partida de claro, se pueden variar de una u otra. Entonces, eso está creando en la sociedad argentina un clima de, diría yo, de ofuscación, que es malo porque el odio, la soberbia envenenan la vida. Y a mí me da la impresión de que hay muchos enojados. Hay que tratar de desenojar a los argentinos. ¿Cómo los vamos a desenojar? Terminando con la violencia verbal, terminando con los ataques permanentes por parte del gobierno, haciendo vivir las instituciones, pensando en que el mañana es mucho mejor que el presente que tenemos hoy, y con una clase dirigente que realmente piense en los temas importantes. Uno ve el nivel de los debates y bueno,
estamos muy mal. En un momento en que el eje Asia-Pacífico va a ser el nuevo mercado de la demanda mundial. Nadie habla de cómo prepararnos para eso, cómo mejorar la asociación con Brasil. Al contrario, yo tengo en Córdoba 2.000 trabajadores de la industria mecánica que están con un régimen de suspensiones preventivas por la mala situación comercial que tenemos con Brasil. La Argentina, así como está, ¿quién la apoya? Mal con Chile por LAN, mal con Brasil porque no hay prácticamente diálogo, mal con Uruguay por las pasteras, mal con Europa por Repsol. ¿Con quién se lleva bien la Argentina hoy? ¿Se puede vivir así? ¿No sería mejor que una política de dignidad, sin agravios, seria, de cooperación, aprovechando los beneficios que nos plantea hoy el mundo? Podemos ser los primeros productores de alimentos del mundo que viene y los primeros exportadores de biocombustibles. Ya somos los primeros exportadores de biodiesel de soja. Y este tema de Monsanto viene a relación. ¿Por qué se instala en Córdoba? Porque Córdoba va camino en ser la primera productora de etanol de maíz. Entonces es lógico que las semilleras busquen instalarse en Córdoba, que va a ser la primera productora de maíz de la Argentina, que ya lo es. Ahora, allí no se van a producir ni agroquímicos, ni ningún tipo de elementos nocivos para la salud. Sin embargo, el gobierno va entre un extremo y otro. Por un lado, la falsedad de decir que bueno, nos han elegido para invertir, y por el otro lado, mandar chicos a decirles no permitan que se instalen. Dígame, gobernador, ¿y en este momento qué pasa en el peronismo? Hoy hubo una reunión del Consejo Nacional del Peronismo, pero esa es la formalidad. ¿Qué está pasando en el peronismo? Está pasando que hay en todas partes una actitud de los peronistas que no se sienten identificados con el gobierno. El gobierno es chavista, no es peronista. El peronismo hoy le debe a la Argentina poner en juego lo que son sus mejores virtudes. Y el peronismo bueno es el que hace la autocrítica, y Perón la hace cuando vuelve a la Argentina. Es el Perón que nos habla de la Unión Nacional, del federalismo, de la necesidad de convivir. Esto que el gobierno lleva adelante son cosas por las que el peronismo pasó hace muchos años y de las cuales el propio fundador se autocriticó. Perón aprendió en Europa, aprendió durante su exilio. Solamente no aprenden los necios y los tontos. Gobernador, ¿y cómo cree usted o cómo piensa que debería resolverse la candidatura presidencial del peronismo? Yo pienso que tiene que haber una gran elección interna, que sea una abierta al estilo de las primarias norteamericanas por región. Fíjese que los únicos dos presidentes que llegaron al poder, después de haber recorrido toda la Argentina, fueron Menem y Alfonsín. El resto de los presidentes han sido preeminentemente mediáticos, porque no han tenido ni tiempo siquiera de demostrar que conocen el país. ¿Y después qué ocurre? Los presidentes llegan y gobiernan con un pequeño grupo de amigos. Y los amigos son buenos para jugar fútbol los sábados, o para comer un asado, pero no quiere decir que sean buenos para gobernar. La Argentina necesita un gabinete que sea un seleccionado nacional, no un sacachispa, con todo respeto del Club Sacachispa. Y para eso hace falta una primaria donde, por ejemplo, se debata, digamos, 5 o 6 candidatos. Arrancamos con Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Y ahí quedarán 3. Elecciones regionales. Claro, donde haya debate, donde los candidatos demuestren que conocen la Argentina y sus problemas, donde también puedan ir a escuchar soluciones de los que más saben. La Argentina necesita que los dirigentes la escuchemos. Yo recorro buena parte del país escuchando, porque quiero aprender, porque soy un eterno aprendiz. Pero nunca me va a alcanzar el saber para tratar de ser cada vez un poco mejor. Y yo creo que esto no ocurre. En la Argentina se grita mucho porque nos escuchamos poco. Gobernador, usted tiene un proyecto presidencial, se mantiene en pie eso. Mire, yo creo que de cualquier lugar voy a tratar de ser útil a una Argentina de la convivencia. Yo quiero reconciliar el país, creo que hay que desarmar los espíritus, hay que desenojarse, hay que recordar las cosas que fueron muy malas para que no se repitan, y hay que plantear los temas centrales de la Argentina. Hoy la gente sabe lo que es la inflación, aunque pareciera ser que en esta campaña no se habla de eso y la presidenta cree que no hay cepo, que no hay inflación. Yo voy al supermercado los sábados. Le iba a preguntar si la vio a la presidenta ayer. No la vi ayer porque estaba trabajando y no pude verla, pero en general he leído los comentarios posteriores.
Y creo realmente que la presidenta está lejos de los problemas de la gente. Creo que la presidenta ya no es parte de la solución de los problemas del país, es parte del problema que tenemos los argentinos. Gobernador, le preguntaba por su proyecto presidencial porque hubo una novedad en el peronismo en los últimos tiempos, que fue la candidatura de Massa, el triunfo en las primarias en la provincia de Buenos Aires y el probable triunfo en octubre. ¿Esto no modifica la situación en el peronismo? Yo creo que no, faltan 2 años, es muy bueno que el peronismo pueda ganar en la provincia de Buenos Aires, es muy bueno que haya un cambio, un llamado de atención. Además está decirle, Joaquín, que yo pienso que la presidenta no va a tomar nota del mal resultado electoral. Va a hacer lo que hacen nuestros presidentes cuando entran en la etapa final. Se abroquelan en los más cercanos y se aíslan todavía más. La presidenta, después de las PASO, que le fueron muy mal, ella ha dado algunos gestos, pero casi como que aparece que la gente se los termina arrancando. Si la presidenta quisiera cambiar, tendría que nombrar un jefe de gabinete a alguno de sus gobernadores más amigos, que tenga vocación de diálogo, cambiar un gabinete que tiene 0 de ejecución, es un gobierno paralizado, totalmente paralizado, en los temas más importantes del país y en los menos importantes también. Promover el diálogo con los sindicatos, con los empresarios, con los gobernadores, con los credos religiosos, comenzar una etapa de reconciliación. Yo creo que la presidenta no va a hacer nada de eso, porque ella pensaría que eso es ceder poder. Tiene una idea concentradora del poder y profundamente autocrática. Gobernador, hablando de la provincia de Buenos Aires, usted, ¿con quién tiene mejor diálogo? ¿Con Scioli o con Massa? Yo tengo buen diálogo con ambos. Yo no comparto lo que Scioli plantea para nada, pero tengo un respeto personal por Daniel. Es decir, tenemos una relación personal de cordialidad que yo no la voy a vulnerar por más que tengamos ideas muy distintas. Él cree que hay que hacer una continuidad con cambios. Yo creo que hay que hacer un profundo cambio en la Argentina. Y si usted me pregunta qué es lo que hay que continuar, le diría, bueno, la asignación universal por hijo, porque es una política no clientelista que beneficia a los más humildes. Le diría que en eso sí. Pero si usted me pregunta si yo estoy con justicia legítima, le digo que no, que creo que es la politización de la justicia, que es el último paso para terminar con las instituciones del país. Tengo diferencias muy profundas con el gobierno. Con Daniel tengo una relación personal, lo mismo que con Sergio, y tengo una relación muy buena con De Narváez, al punto tal que yo he dicho que creo que es quien mejor expresa en la provincia de Buenos Aires una verdadera oposición al gobierno. Gobernador, hablando de su provincia, ¿cómo está, digamos, habló recién de 5.000 millones de pesos y a mí me sorprendió eso, porque las últimas cifras que estábamos manejando eran 2.500, 2.200, no sé por qué subió tanto. Y porque, por un lado, nosotros tenemos el tema de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, donde hay un convenio firmado que el gobierno no lo ha cumplido nunca, y que eso eran 1.040 millones de pesos en el 2011, luego ha subido por los porcentajes naturales de crecimiento anual, y a eso hay que sumarle lo que nos deben en materia de obras públicas, que ha hecho el gobierno provincial con plata provincial, que eran nacionales y que nunca nos pagaron. Fíjese, Joaquín, yo estoy haciendo ahora una autopista sobre la ruta nacional número 36, que une Córdoba con Río Cuarto. Estoy haciendo otra autopista sobre la ruta nacional número 9 Norte, entre Córdoba y Jesús María. Estoy haciendo otra autopista sobre la ruta nacional número 19, entre Córdoba y Río Primero, camino a San Francisco. ¿Por qué un gobierno provincial tiene que invertir miles de millones de pesos en hacer autopistas sobre rutas nacionales? Por la sencilla razón de que el gobierno de la señora presidenta debe pensar que Córdoba no es parte de la Argentina. No nos quieren a los cordobeses en el gobierno. Un intendente radical me decía ayer, cuando uno va y nos escuchan la tonada, nos echan fli en el gobierno nacional. Ni siquiera le preguntan si están con el justicialismo de Córdoba o son de otro partido. Esta actitud así perjudica a la gente de Córdoba y no es buena. Y ojalá la presidenta reflexionar y cambiar esta manera de actuar. ¿Nunca hubo en estos últimos tiempos alguna negociación con el gobierno nacional Nada. por este dinero? Nada, por nada. Hace 1 año y 9 meses, salvo para los incendios ahora último que hicieron una llamada
telefónica y que después la presidenta fue, por supuesto, sin avisarme y simplemente a ver, como dijo ella, hacer el aguante. Nunca ha habido una llamada telefónica. Nosotros antes habíamos tenido tornados, inundaciones, pedrea, infinidad de problemas climáticos. Nunca una llamada telefónica. Tampoco una llamada telefónica para decirnos queremos dialogar, para ver de qué manera les pagamos lo que les debemos. Nada. Es triste que así sea, porque parece increíble que después de que pasaron 40 años del abrazo entre Perón y Balbín, aún dentro de, porque ellos se dicen justicialistas, yo creo que son chavistas, pero por lo menos podrían tener una actitud de cordialidad no conmigo, sino con una de las provincias más importantes de la Argentina, que merece el mismo respeto que la más pequeña. Gobernador, en su provincia veo que hay campaña electoral pacífica, inclusive hay debates, pero yo no sé si usted está siguiendo, pero hay episodios de violencia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que han sido preocupantes. Sí, le mandé a Sergio un Twitter diciéndole que realmente me solidarizaba mucho con él y con su equipo por la agresión que había sufrido en La Matanza. Esas cosas no deben existir. Ahora en Córdoba en los últimos días han entrado algunos hechos de violencia, roturas de carteles en horarios nocturnos, diatribas, escribir groserías en los afiches de uno o de otro partido, algo que no es propio de los cordobeses. Nosotros siempre hemos tenido una actitud de respeto entre los partidos, que hoy se está vulnerando un poco. ¿Y usted qué sospecha de eso? Y yo creo que es parte de este clima que se está creando, un clima que no es bueno para nadie. Le agradezco mucho, gobernador. No, gracias a usted, Joaquín. Una pausa. Bien, como les decía el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Gobernador, antes de entrar a los temas nacionales, que es lo que me interesa hablar con usted, le quiero preguntar sobre un episodio que sucedieron hoy en la provincia de Córdoba, en su provincia. Hubo un incidente frente a una planta de Monsanto, hubo heridos, detenidos. Quiero saber qué pasó. En realidad están ocurriendo cosas que llaman mucho la atención en Córdoba. Un grupo fue a impedirle ir, que queremos construir un país donde haya diálogo. Ella no quiere dialogar porque los que no quieren dialogar es porque no tienen razones para esgrimir, o porque no quiere pagar lo que nos debe a los cordobeses, que ya supera los 5.000 millones de pesos. Entonces ocurren todo este tipo de acciones. Se acaba de votar un presupuesto que es profundamente antifederal y que además es el más anticordobés de todos los presupuestos nacionales de la historia. ¿Por qué? Porque establece que el gobierno nacional va a inventar de vehículos que están llevando materiales para la construcción de una planta de Monsanto. El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la presidenta Kirchner envió un delegado para exhortar a que se cuidara el ambiente y no se permitiera seguir adelante con la construcción de esta planta. Por otro lado, si uno entra en YouTube, hay un video muy simpático de la presidenta diciendo qué bueno que Monsanto llegue a Malvinas Argentina en Córdoba con una planta de semilla. Esto demuestra que hay inversores que creen en el modelo. A ver, gobernador, un momento. Es una hipocresía más. Un momento, porque quiero preguntarle una precisión. La presidenta elogió esa planta que se está construyendo en Córdoba. Sí, es cuestión de entrar en YouTube para verla. Y los que estuvieron hoy manifestándose son de la presidenta. Por supuesto, por supuesto. Es este doble mensaje que hay permanentemente. Yo le diría a la señora presidenta que no intente dividirnos a los cordobeses, que cuando vaya a Córdoba no entre por la puerta de atrás, que nosotros la vamos a recibir 7 veces más en un argentino que vive en la ciudad de Buenos Aires respecto de un argentino que vive en Córdoba. Y no es que nosotros estemos en contra de que se invierta mucho en Buenos Aires, queremos que se invierta mucho en todos lados. Claro. Lo que no queremos es que haya discriminación. Lo que no queremos es que la sana rebeldía que tenemos los cordobeses, que es pacífica, es productiva, es nuestra manera de ser, sea castigada por un gobierno que sale cuarto en las PASO y que seguramente va a salir cuarto de nuevo en octubre.